El abogado de Evo Morales tiene pues que hacerse a un lado por este tema, porque él es juez y parte y no puede serlo. Y la CIDH está siendo clarísimo y es parte obviamente de otros informes que seguramente van a salir luego y van a ser mucho más estrictos, mucho más específicos en cuanto a responsabilidades. La CIDH se ha tomado el tiempo necesario para dar este informe y este informe no va a variar, todo lo contrario, este informe va a ser más específico en la medida en que vayan saliendo los demás informes. Por lo tanto, no se van a salvar ni en esta ni en la otra. Y nosotros vamos a ser duros en ese sentido y vuelvo a repetir, estamos haciendo el estudio legal para hacer la representación que corresponda. Se arma el caso terrorismo y cuando comienza a accionar el Ministerio Público y cuando se empieza también a develar la forma de cómo se realizó el operativo, ya se sabía que eran grupos de inteligencia de Venezuela con grupos de inteligencia del país que habían actuado en esa matanza del Hotel Las Américas. Y hoy, después de muchos años, ya hay un resultado de un informe de la CIDH que establece que tendría que investigarse y sobre todo iniciar proceso con las personas que participaron o los autores intelectuales de esta masacre, caso terrorismo, con un solo objetivo, de poder descabezar a la oposición que estaba en el departamento de Santa Cruz. Esperemos que el gobierno pueda cumplir con todas las recomendaciones establecidas por el CIDH, pero aquí hay algo importante. El señor Evo Morales dice, si me investigan, también tienen que investigarlo a Arce Catacora. ¿Esa es una complicidad? ¿Lo está amenazando? ¿O qué quiere decir entre líneas el señor Evo Morales en relación al actual presidente? Creo que la respuesta la tendrá que dar con su contundencia de actuar el mismo Arce Catacora. No sorprende absolutamente nada. Si había un documento vinculante de la OEA y después no hizo caso omiso a ese documento. Hoy, como no les conviene, como el informe no es lo que ellos esperaban, van a buscar una serie de argumentos para no cumplir con lo que establece las recomendaciones de la CIDH en este documento. El gobierno va a tener que cumplir porque si no, como Estado, se va a ganar un juicio. Y si no cumple, es porque está encubriendo a Evo Morales y seguramente le va a salpicar al presidente Arce Catacora de acuerdo a las palabras emitidas por el expresidente Evo Morales. Ese informe, independientemente de la reserva, señala y tiene los antecedentes sobre el asalto al Hotel Las Américas ocurrido el año 2009. En sus temas de fondo señala y precisa las ejecuciones extrajudiciales allí cometidas en un escenario montado, según dijo también el exfiscal Marcelo Sosa. Acribillamientos atribuidos al jefe nacional del MAS y expresidente Evo Morales, como lo establece el informe de la CIDH. Aquí tengo un fragmento de ese informe conocido públicamente y filtrado por el propio Movimiento al Socialismo. ¿Qué dice en lo preciso sobre Evo Morales o sobre las responsabilidades de Evo Morales? Básicamente hay citas pronunciadas por el propio Evo Morales. Por ejemplo, le di instrucciones precisas al vicepresidente de la República y, mediante el vicepresidente, al comandante de la Policía Nacional, hacer un operativo, dijo Morales, y eso se lo ha visto en todas las redes sociales y reflejada en los medios de comunicación. Vemos que en ese informe aparece en un escenario conveniente para la interna del Movimiento al Socialismo al mando de Luis Arce Catacora, que le permitirá probablemente utilizar este informe de la CIDH como una carta que se la va a jugar el presidente Arce contra Evo Morales. Y va a tener el presidente Arce contra el expresidente Evo Morales. Y va a tener el presidente Arce a Evo Morales como con una espada de Damocles que pende sobre su cabeza. Por eso hemos visto la reacción de Evo Morales. Una reacción donde sale a decir: se debe reabrir el caso terrorismo, dice Evo Morales. Con ello lo que hace Evo Morales es reflejar su profundo miedo
al informe de la CIDH y a lo que pueda hacer el actual presidente Arce. Porque si el presidente Arce le inicia un proceso, evidentemente tendría el futuro de Evo Morales embargado. Y Evo Morales le tiene miedo a este proceso porque la recomendación de la CIDH es que el Estado boliviano le siga un proceso a Evo Morales. ¿Y por qué esto es una carta bajo la manga del presidente Arce? Porque además las versiones indican que lo habrían conocido desde diciembre. Bueno, ahora lo filtraron precisamente para meterle miedo a Evo Morales. ¿Y por qué meterle miedo? Bueno, porque van a tener que negociar Evo Morales y Arce Catacora. Y probablemente el tema de fondo no sea la pena, es decir, el quantum de la pena, porque en la negociación le podrían dar una pena baja, porque esto al final, si se realiza un proceso dentro del ámbito de la justicia boliviana, es una justicia sometida al poder político. ¿Qué es lo que más le preocupa a Evo Morales? El quantum de la pena, es decir, cuántos años de cárcel le puedan dar a Evo Morales, o que lo inhabiliten con una sentencia ejecutoriada con la cual ya no podría ser candidato el 2025. Son los dos elementos con los que Arce seguramente lo va a mantener calladito a Evo Morales, o lo va a tener purgando pena como con una espada de Damocles que va a pender sobre su cabeza. Lo cierto es que evidentemente Evo Morales no pudo disimular, ha salido hoy a transpirar miedo, y digo miedo porque si le hacen un proceso, puede tener una sanción penal. Si el Estado boliviano no le hace una sanción penal, esto podría derivar en la Corte Penal Internacional, lo que generaría sanciones económicas para el Estado boliviano. Yo no creo que el presidente Arce se quiera atribuir una sanción económica para el Estado boliviano, y no creo que él quiera ser el responsable de un daño económico al Estado. Por tanto, ¿qué le queda al presidente Arce? No esperar el contexto de la Corte Penal Internacional, reitero, porque significaría un daño económico al Estado, y no creo que quiera atribuirse esa responsabilidad. ¿Qué le queda? Generar un proceso dentro del ámbito de la justicia boliviana, con lo cual lo tendría a Evo Morales moderadito tanto por el quantum de la pena que podría resultar de un proceso penal, como por la propia sentencia ejecutoriada que le impediría a Evo Morales ser candidato. De manera que, señores, agárrense, porque el circo ha comenzado en la interna del movimiento al socialismo. Responsabilidad directa que tiene Evo Morales en relación al operativo en el Hotel Las Américas. ¿Y por qué decimos que tiene responsabilidad directa? Pues porque el operativo fue monitoreado en el Hotel Las Américas por un equipo de militares pertenecientes a una tripulación venezolana. ¿Y cuáles son los nombres? Capitán Jobse Ordaz, Teniente José Garrido Salcedo, técnico Alirio Ortega y Daniel Sánchez. En este grupo de militares de élite y alta confianza de Morales también se encontraban el mayor de aviación de Bolivia, Pastor Durán. Estos militares, asignados en la Casa Militar para cumplir actividades de apoyo en el transporte del presidente Evo Morales. ¿Qué hacían en el Hotel Las Américas? Es la gran pregunta. Lo primero que acaba de responderse es que fueron asignados por la Casa Militar, es decir, eran parte de la seguridad de Evo Morales, eran parte del círculo concéntrico de Evo Morales. Esa es la responsabilidad que tiene Evo Morales, responsabilidad directa en el asalto al Hotel Las Américas.